Hola, soy María Alarcón, arquitecta especialista en visualizaciones arquitectónicas. En el siguiente tutorial te enseñaré una breve introducción a las herramientas de iluminación de V-Ray en SketchUp. Para ello veremos cómo iluminar una escena con luz natural y con luz artificial. Si quieres conocerme mejor, en la descripción tienes el link a mi curso de doméstica. Veremos el Sunlight, Spotlight, planos de luz, E-Slide y otras. Te lo enseño. Vamos a ver unas cuantas luces de V-Ray. Para empezar, en luces tenemos la luz del sol, va acompañada de la luz del environment. Si hacemos un render, nosotros desde aquí podríamos editar el valor expositivo de la cámara. Si aumentamos un poco, por ejemplo 13, vemos que se ve un poco más claro. Si ahora desactivamos el sol y desactivamos el environment, no veríamos nada. Vamos a simular con luz artificial la entrada de luz natural. Vamos a ver qué podemos hacer con estas luces artificiales. Por ejemplo, vamos a empezar con los planos de luz. Vamos a colocar un plano de luz como si fuese esta entrada de luz natural. Vemos que es como crear un rectángulo en SketchUp, hacemos un clic, hacemos otro clic y ya tenemos el plano de luz creado. Lo vamos a desplazar a la zona de la ventana. Vemos que esta flecha indica hacia dónde va a ir nuestro plano de luz. Vamos a desplazarlo para poderlo ver. Si ahora hacemos una prueba, vemos que este plano de luz nos está dando ya iluminación. Pero tendríamos que editar, por ejemplo, que no se viese, que fuese invisible. Vamos a nuestras luces, que ya tenemos añadida esta luz, vamos a nombrarla, y vamos a hacer que sea invisible. Si pegamos el menú de la luz a la derecha, vemos una previsualización de cómo nos va a afectar esta luz. Un poco más abajo, en opciones, podemos elegir que esta luz sea invisible. Con otras opciones, si no queremos que esta luz se refleje, por ejemplo, en un cristal o en un espejo, también deberíamos desactivar que no afecte a las reflexiones y que no afecte a especular. Vemos que ya no se refleja. Estas luces también podemos editar la direccionalidad que tienen. Si salen directamente desde donde hemos colocado el plano, como veis aquí, se ve esta sombra, o podemos proyectar con más intencionalidad ese foco de luz. Si modificamos, por ejemplo, esta direccionalidad, vamos a poner 0,5, vemos que ya está variando hacia dónde va la luz. Vamos a hacer una prueba y vemos cómo se está proyectando más lejos este punto de luz. Vamos a colocarlo en la ventana y vamos a aumentarle un poco la intensidad. Y también, por ejemplo, podríamos editar el color de esta luz. Podemos hacerlo dentro de su menú, seleccionando aquí Color Texture, elegiríamos un color, o también lo podemos editar en este cuadradito de aquí, en el menú de luces, podemos editar el color de esta luz. En las últimas versiones podemos incluso decir específicamente la temperatura de esta luz. Como queremos que reproduzca un poco la luz natural, vamos a hacerlo con una luz más fría. Vamos a ver el resultado. Vemos que deberíamos colocarlo bien para que no se vean estas sombras. Vamos a colocar esta luz. Al final es como un plano, podemos desplazar, lo podemos colocar. Si hacemos este plano de luz más grande, nos va a afectar a la intensidad. No solamente cuando modificamos la intensidad, sino al hacer el plano de luz más grande, también afecta a la intensidad de esta luz. Porque esta luz las unidades están por defecto, están en modo escalar. Podríamos elegir exactamente
por ejemplo, que fuese una intensidad y por mucho que variésemos el tamaño, este plano de luz siempre será esa intensidad. Aquí vamos viendo cómo podemos simular esta luz natural con un plano de luz artificial. Vamos a duplicar este plano de luz apretando control y desplazando, duplicamos este plano de luz y tenemos que darle la vuelta porque si no la luz nos la está haciendo hacia ese lado. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para simular otro tipo de luz. En el Asset Editor veremos que seguimos teniendo solo un plano de luz, porque al copiarlos es como si fuesen componente. Cualquier cosa que hagamos en uno de ellos lo harán los dos. Para tener dos tipos de iluminación, si le damos botón derecho y decimos convertir en único, ya tenemos creados dos planos de luz. Vamos a editar que esta luz sea con un tono más cálido. Por ejemplo, de 3500. Y seguimos recordando que está editado de la misma manera. O sea, es invisible, no afecta a las reflexiones, tiene esta direccionalidad. Vemos que está dando mucha potencia de luz y se ve este corte. Este plano de luz, por ejemplo, podríamos cambiarle la forma que tiene para simular como un flexo. Vemos que ahora la forma que tiene es cuadrada. Nosotros podríamos decir que fuese con forma de disco. Y vamos a girar un poco para que tenga una dirección realmente. Podríamos cambiarle su tamaño. Al cambiarle el tamaño tenemos que cambiar también la intensidad porque estamos trabajando en el que viene por defecto, que es proporcional a la escala. Aquí vemos este efecto de este plano de luz. La iluminación de una escena en los pasos finales, o durante también lo podéis hacer, en el frame buffer podemos activar la ventana de todas las correcciones de la imagen, como si fuese un programa de postproducción. Por ejemplo, si activamos la pestaña de exposición, podemos aumentar que la imagen sea más clara. Y si viésemos que, por ejemplo, vamos aumentando y hay algunas zonas que parecen que se estén quemando, tenemos la opción de bajar esa zona que puede que ya se haya sobrepasado de luz. Si activamos el color clamping, llega un momento que nos sale unos colores que indican zonas donde ya se está quemando. Para eliminar esas zonas que se están quemando, podemos bajar el highlight board. Otro tipo de iluminación que podemos añadir son las E-Slides. Tenemos este tipo de archivos que son luminarias de archivos configurados con la intensidad específica de un tipo de luminarias. Aquí veis un ejemplo cómo hacen ese baño de luz. Nosotros simplemente tenemos que seguir cuál queremos como referencia y cargar ese número de archivo. Para añadir una luz ES, lo único que tenemos que hacer es darle al botón de E-Slides, vincularle uno de estos archivos de iluminación, por ejemplo, y situar esa luz. Y aquí tenemos la primera luz. Por defecto viene con este tipo de intensidad que puede ser o muy suave o que parece que no se ha activado. Vamos a desactivar este plano de luz de la ventana para poder ver cómo nos afecta esta luz y vamos a bajar un poco para ver su efecto. Empezamos a verlo un poco más. Igualmente nosotros podríamos editar el color de esta luz, tanto aquí como aquí. Podríamos entrar y elegir de nuevo una temperatura de luz o podemos directamente, botón derecho, copiar este color y pegarlo aquí. Vamos a aumentar un poco más esta iluminación.
Vamos a duplicarlo para ver otros ejemplos. Solamente tenemos una eSlide para tener 3 diferentes: botón derecho, convertir en único, botón derecho, convertir en único. Y vamos a vincularle, menú de la derecha, vamos a vincular en la ruta otro archivo de IES, el que queráis. Aquí podéis ver cada una cómo tiene su efecto. Otro tipo de iluminación que podemos añadir en nuestras escenas sería, por ejemplo, un Sphere Light. Como podéis ver, es como si fuese el plano de luz, pero es en esfera. Y también podemos hacer lo mismo. Podemos hacer que sea visible, invisible. Aquí, por ejemplo, vamos a apagar las eSlides. Simplemente con un clic vemos que se sombrea. Significa que estamos desactivando esa luz. Aún no vemos nada porque la intensidad es muy baja. Vamos a aumentarle la intensidad para que lo veamos. Por ejemplo, vamos a elegir otro color. Aún es muy bajo. Vemos cómo nos va haciendo ese efecto que es visible. Tenemos el Highlight Burn. Vemos que se está quemando. Podemos hacer que sea invisible. Cuando hemos hecho la luz natural, vamos a volver a activar el sol y el environment. Vemos que la escena es un poco más oscura. Para potenciar esta entrada de luz natural, lo que podemos utilizar son los Dome Light. Son una cúpula que envuelve nuestro modelo con un tipo de fotografía vinculado, y esa fotografía es la que nos da ese efecto lumínico. Podemos potenciar esta entrada de luz natural con un Dome Light que estará relacionado con el cielo, el environment. Para poner un Dome Light, damos un clic y situamos con un clic en el suelo. Vemos que el Dome Light tiene una flecha, que esta flecha normalmente, cuando es una imagen de un cielo que por defecto, si expandimos a la derecha nuestro Dome Light, vemos que está con una textura vinculada. Esta textura es un cielo por defecto en V-Ray. Pues esta flecha suele indicar dónde está el sol en esta imagen. Si nosotros quisiéramos dirigir esta entrada del sol o rotar este Dome Light, podemos hacerlo, pero debemos activar que se pueda transformar este giro de la cúpula. Debemos activar que se pueda utilizar la transformación. Nosotros podemos seleccionarlo y podemos rotarlo como cualquier elemento de SketchUp. Como tenemos detrás nuestro un patio y ahora mismo el sol nos está entrando por este patio de atrás. Nuestro sol está ahí. Si lo girásemos completamente, nos entraría por la ventana que tenemos aquí a la izquierda. En nuestro Dome Light lo podemos asociar para que haga un pequeño aumento a esta entrada de luz del sunlight y del environment. Lo que tenemos que hacer es vincularle entre ellos. Si activamos de nuevo el sol y activamos el environment, lo que vamos a hacer es ponerle esta textura al Dome Light. Podemos hacer botón derecho, copiar, y en el Dome Light vamos a eliminar esta textura, clear, y vamos a pegar como instance, para que sea relativo a cualquier cambio, esta textura al Dome Light. En la imagen exterior sería preferible que no se superpongan el environment y el Dome Light, por lo tanto uno tiene que estar invisible. Lo que hemos hecho es potenciar un poquito esa entrada de luz natural del sol con Dome Light adaptativo.
Si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.